que Jesús sí perdona pecados. Amén. Cuando en una ocasión estaban él predicando la palabra y le traen un paralítico y él le dice, bueno, tus pecados te son perdonados. Y las personas empezaron como a inquietarse, como a preguntarse, bueno, ¿y este quién es que perdona pecados? Y él, entendiendo eso, le dice, ¿qué es más fácil decirle? Levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Y él les comenta, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Y eso a mí me muestra que Jesús sí es Dios. Amén. Porque solo Dios perdona pecados. Amén. Porque solo Jesús puede perdonar pecados. Yo una vez que me predicaron este evangelio y lo empecé a creer, solamente vine a este lugar y le tuve que pedir perdón a Dios y Él perdonó mis pecados. Y por eso estoy convencido de que Jesús sí perdona pecados, de que Jesucristo sí es Dios. Y sabes, amigo, no tienes que irte al mundo a buscar la solución de tus problemas en ninguna otra parte, porque la solución solamente se encuentra en Dios. Amén. Y está aquí esta noche con nosotros. Él ha venido de los cielos y ha hecho un viaje con el profundo deseo de perdonar nuestros pecados, de hacer algo en nuestras vidas. Y cuando yo medito en esto, yo como que me lleno de alegría, de pensar en que Dios me tuvo en cuenta a mí para darme salvación. Porque Dios pudo poner sus ojos, su mirada en quizás otras personas, quizás alguien con mayor capacidad intelectual que nosotros, quizás alguien con una mejor vida económica, quizás personas más estudiosas. Pero el Señor vino a buscarnos a nosotros y no vino a hacer acepción de personas. Mire, la palabra del Señor dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, porque no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo importante en esta noche no es la capacidad de nosotros, no es lo que tengamos en el bolsillo. Lo importante en esta noche, en la palabra de Dios, es lo que Dios vino a hacer por cada uno de nosotros. Qué bueno que Dios no se dedicó solamente a darle salvación a otras personas. Qué bueno que Dios solamente no vino a decir, a este sí le voy a dar salvación y a este no le voy a dar salvación. A mí la palabra del Señor me muestra que aunque yo no era mucho, no somos mucha cosa ante las personas, el Señor tuvo misericordia de mí y se vino del cielo a buscarme exactamente a mí y a darme salvación. Y no solamente vino a buscarnos a nosotros, sino a todos los amigos que nos acompañan esta tarde. Qué bueno que ellos puedan entender que el Señor no hace acepción de personas y que Él tiene salvación para cada uno de nosotros. Amén. Este evangelio que nosotros predicamos, a mí me parece que este evangelio, hermanos, tiene algo poderoso, como algo bonito de parte de Dios. ¿Verdad? Al menos yo lo he vivido así. El tiempo que llevo aquí, yo me he dado cuenta que este evangelio tiene algo poderoso, tiene algo que no es de este mundo, tiene algo que cambia a las personas. ¿Y sabe por qué? Porque este evangelio no es terrenal, porque este evangelio no es de hombres, porque este evangelio no me lo inventé yo, porque este evangelio es de Jesucristo. Amén, porque este evangelio viene de arriba de los cielos, para que todo aquel que pueda creer en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso hace que este evangelio sea diferente. Porque quizás en otras partes nos pueden predicar otro evangelio. Nos pueden decir
que no importa que mientras ofrendemos, que mientras hagamos muchas cosas y vengamos al culto, y si pecamos, eso no importa. Pero para mí sí importa, porque el Señor vino aquí a la tierra a buscar gente que estuviera muerta en delitos y pecados para darle salvación. Para mí me muestra que este evangelio no es como otro evangelio, sino que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire, yo estaba en una condición de pecado que a mí nadie me había podido ayudar. Estaba en una condición de tristeza que nadie había podido hacer algo por mí. Yo también estaba esclavizado allá en el mundo y nadie había podido hacer algo por mí. Nadie me había extendido la mano. Pero cuando me predicaron el evangelio de Jesucristo, sentí que algo empezó a cambiar en mi vida. Sentí que yo empecé como a cambiar, como a dejar el pecado un poquito allá en el mundo, y empezó a cambiar algo en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios, amén, que está en los cielos, metió su mano bendita en mi corazón y algo poderoso hizo en mí. Así lo siento yo y así lo predico, que este evangelio no es terrenal, que este evangelio no es de hombres, este evangelio es de Dios, de aquel que hizo los cielos y la tierra también. A mí me llama la atención y me pone a pensar el por qué Dios se preocupa por esta humanidad. ¿Qué tenemos nosotros que Dios como que se inquieta, como que quiere venirse a buscarnos a nosotros? Porque a diario las personas están como dándole la espalda a Dios, como que no quieren evangelio, como que no quiere que se les predique. Y como si rogase Dios por medio de nosotros, se hacen campañas, se hacen rediles cada 8 días, se predica el evangelio una y otra vez, y como si Dios estuviera rogando a través de los predicadores a las personas que se arrepientan, que dejen de hacer lo malo, que no sigan en esa vida porque no van para ningún lado. Y me lleva a pensar, pero ¿qué hay en nosotros? ¿Qué somos nosotros para Dios? Y el mismo salmista se hacía una pregunta: ¿qué es el hombre, Señor, para que tengas de él memoria? ¿Qué somos nosotros para que el Señor piense en nosotros? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? A mí me parece algo especial eso, hermano, que Dios tan grande que es Dios piense en nosotros y desee visitarnos a nosotros. Eso es que Dios nos tiene una estima muy grande. Eso es que nosotros somos algo muy especial para Dios. Y la palabra del Señor me dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Eso somos nosotros para Dios. Gente especial, gente que vale la pena. Allá en el mundo todo es igual. Allá en el mundo nadie vale más. Pero aquí en la iglesia nosotros tenemos un valor especial. Amén. Cuando yo estaba en el mundo, yo no valía nada para el mundo, no valía nada para Satanás. Pero aquí en la iglesia tengo un valor especial para Dios. Por eso me vino a buscar. Y es algo como que uno no entiende. ¿Qué podemos tener nosotros que el Señor nos ha querido visitar? Como es de bueno cuando llega una visita a la casa y es agradable, ¿verdad? ¿O no? ¿A usted no le gusta cuando le llega una visita agradable a la casa? Porque hay visitas que no son agradables. Por ejemplo, cuando llega el DPM con la cuenta de servicios, ¿verdad? No es una visita agradable. Pero cuando llega alguien agradable, uno se preocupa por atenderlo bien, porque la pase bien, y se pone uno como contento porque vinieron a visitarlo. Y esto a mí me lleva a pensar en las palabras del salmista, porque Dios se ha tomado la molestia y ha descendido de los mismos cielos a este lugar, a esta tierra, con el deseo de visitarme. ¿Sabe, amigo? Dios, es que no es cualquier persona, es que no estamos hablando del presidente de la república, no estamos hablando de ningún general ni de nadie, estamos hablando de Dios. Amén. Dios se tomó ese anhelo, esa molestia de visitarnos y venir de los cielos. Y si tú le abres el corazón a Dios,
para que Él entre, vas a empezar a experimentar cosas especiales y cosas bonitas de parte de Dios. ¿Verdad, hermano? Que lo van a experimentar, porque cuando yo le abrí mi corazón a Dios y Dios visitó mi vida, yo empecé a sentir gozo, yo empecé a sentir paz, yo empecé a sentir salvación, yo empecé a sentir perdón de pecados cuando Dios visitó mi corazón. Yo no sé si a usted no le alegra esto, amigo, pero a mí me alegra mucho saber que Dios destinó en su grandeza un tiempo para mí y me quiso dar salvación. Amén. Qué bueno sería que esta noche nosotros pudiéramos tener, los amigos pudieran tener un encuentro especial con Dios. Mire, el versículo dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo, es que no es que te vayas a perder, es que ya estás perdido. Oiga, hermano, pero usted, ¿cómo se le ocurre decir eso del altar y a los amigos no van a volver? No, es que es verdad, lo dice la palabra de Dios, que el Señor vino a buscar lo que ya estaba perdido. Yo también estaba algún día en esa condición y por eso me vino a buscar a mí. Amén. Y cada vez que transcurren los días de mi vida cristiana, yo como que le agradezco a Dios que haya hecho eso por mí. Yo como que le agradezco a Dios que haya tenido misericordia de mí, que Él haya venido a buscarme a mí. Vea uno cuántas veces no escucha por la televisión, por los medios, que hay gente con muchas capacidades, ¿verdad? Que hay gente que hace cosas grandes, que inventan cosas grandes, que tienen mucha capacidad económica, y uno como que quiere admirar a esa gente, como que le da un poquito de envidia, porque es gente importante. Pero yo creo que la gente más importante de este universo está aquí en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque puede tener a Dios en sus corazones, porque le ha dado la oportunidad que Dios haga algo en sus vidas. Por eso esta iglesia es diferente. Por eso, hermano, usted se debe sentir contento, tranquilo, orgulloso, como sacar pecho, porque Dios se ha fijado en usted. Dios se ha fijado en mí. Y amigo que me escucha, Dios ha puesto la mirada en ti, porque hoy te quiere dar salvación. Dios no quiere que sigas sufriendo más. Dios no quiere que sigas llevando esa vida de pecado. Dios quiere darte salvación. Dios quiere darte algo que no puedes comprar. ¿Verdad, hermanos? Porque la salvación no se puede comprar. La salvación no es como que uno vaya a la tienda y véndame 2,000 de salvación. ¿Verdad que no? Eso no es así. La salvación es tan grande que solamente la pudo pagar el Señor Jesucristo, y a precio de sangre. Amén. A Él le costó mucho podernos dar salvación. Al Señor le costó mucho sufrimiento, mucho derramamiento de sangre, mucha humillación, muchos golpes. La salvación de nosotros. Y qué bueno nosotros como poder agarrar esa salvación en nuestras manos y apretarla y valorarla. Y que los amigos se den cuenta que lo que estamos ofreciendo no es algo pequeño, que lo que Dios nos ofrece es algo especial. Es tan especial que no está aquí en la tierra. El Señor lo mandó del cielo para nosotros. Amén. El Señor, métese esto en la cabeza, amigo. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En cierta ocasión, cuando el Señor estaba en las bodas de Caná, había una fiesta y se acabó el vino. Y la madre de Jesús, María, le dice: haga todo lo que Él diga, porque Jesús siempre tiene la razón. Entonces traen unos cántaros de agua y Él le dice: vaya, entrégueselo al maestresalas, que se dice. Bueno, así. Entonces Él lo prueba y Él dice: ¿por qué habrán dejado el vino mejor para última hora? Y eso a mí me llega a meditar en algo, hermanos, que así era la vida de nosotros. La vida de nosotros en el mundo era como un vaso de agua. No tenía ni color, ni olor,
ni sabor, ¿verdad? No estábamos tan bien, no estábamos tan cómodos en el mundo. Pero cuando el Señor Jesús hizo una obra en nosotros, nos dio color, nos dio olor, amén, y nos dio sabor. Y hoy estamos bien, y hoy estamos contentos, y hoy podemos decir que tenemos salvación, que somos felices, porque Jesús nos dio un buen vino. Amén. Mi vida tiene olor, mi vida tiene sabor, mi vida tiene un buen color, mi vida es agradable ahora que conozco a Jesús. Ahora que Jesús se metió en mi vida, es que puedo decir que vivo bien, que cuando me levanto todas las mañanas estoy bien porque cuento con Dios. ¿Sabe? Porque en el mundo uno tiene muchas aflicciones y aquí en la iglesia también uno tiene aflicciones. Allá en el mundo uno también tiene momentos difíciles y aquí en la iglesia también, pero aquí es diferente. Amén. Porque tenemos a Jesús. Porque cuando estamos pasando por uno de esos momentos, podemos levantar nuestras manos, abrir nuestros labios y comunicarnos con Dios. Y como que Dios desciende de los cielos y hace algo poderoso en nosotros. Amén. La salvación no es de humanos. Por eso tiene valor. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. Los amigos lo único que tendrían que hacer esta noche es aceptar. Es así de sencillo. ¿Sí me hago entender? No es sino aceptar, al menos eso fue lo que hice yo. A mí me dijeron Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y yo lo creí y lo acepté. Y ahora soy salvo porque el Señor quiso. Y los amigos, si quieren ser salvos, también tienen que hacer eso. Es que este mensaje no es tan complicado. Nosotros a veces le ponemos mucha arandela y una vez se mata mucho la cabeza pensando qué voy a decir, qué voy a predicar, de qué manera les voy a hablar como para que me crean, como para que se emocionen. Y verdad que no, a veces no es tanto eso. Es más fácil decir lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y ese mensaje es más poderoso que lo que yo pueda decir. Ese mensaje es más poderoso que lo que yo pueda hacer. Y así actuaba Jesús. Así el Señor perdonó pecados muchas veces. A otra mujer también que tuvo una atención especial con él. Cuando le lavó sus pies, le dijo también: mujer, tus pecados te son perdonados. Y la gente pensaba: pero ¿por qué perdona pecados? ¿Por qué perdona pecados? Porque Él es Dios, porque Él tiene esa facultad. Estábamos subyugados en nuestra vida por el enemigo, ¿o no? Vean, yo creo que en esta iglesia antes, en esa vida anterior de nosotros, en esa vida de antes, en la hermana de Ría por allá, aquí había gente que era muy mala, que era muy pecadora, ¿o no? Amén, ¿o no? Yo era pecador, yo era muy pecador. Y yo sé que aquí también había gente muy pecadora. Alguna vez escuchamos a alguien que decía: aquí habían brujos y brujas. Alguien lo decía. Y ¿por qué no? Quizás sí habían. Pero cuando tuvieron un encuentro con Jesús, como que algo cambió, ¿verdad? Y toda la vida de nosotros fue así. Día tras día, en pecado tras pecado. Día tras día en sufrimiento, día tras día de mal en peor. Día tras día queriendo ser feliz. Día tras día queriendo que nuestra vida cambiara. Y nadie había podido hacer nada. Pero Jesús sí lo hizo por nosotros. Amén. Vino a darnos salvación. Amén. Yo creo que no voy a predicar más, no voy a decir nada más. Vamos a ponernos en pie. Porque el evangelio es un mensaje sencillo. El Señor le decía a los discípulos: id por todo el mundo y haced discípulos, ¿cierto? Y predicad el evangelio. Que creyera y fuera bautizado será salvo.
prediquen arrepentimiento, prediquen salvación, prediquen que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Y ese era el mensaje. El mensaje de esta iglesia siempre es cristocéntrico. El mensaje de esta iglesia es lo que puede hacer Dios y no lo que podemos hacer nosotros. El mensaje de esta iglesia es lo que Dios puede hacer en la vida de un pecador y no lo que nosotros podemos hacer con nuestras palabras. Es más poderoso lo que Dios puede hacer cuando una persona viene a este altar, se arrodilla y empieza a hablar con Dios, que lo que podemos hacer nosotros con nuestras palabras. Yo he venido muchas veces a este altar a hablar con Dios por muchas circunstancias, y en este altar he podido sentir lo que necesitaba sentir. He escuchado lo que necesitaba escuchar. En este altar ha pasado en mi vida lo que he necesitado que pase. Por eso quiero invitar a un amigo, si ha entendido este mensaje tan sencillo, que Jesucristo ha pagado un precio muy alto, quizás por lo que no valíamos nada, porque esa es la verdad. Nosotros no teníamos ningún precio, no valíamos nada, pero Cristo pagó un precio muy alto. Es paradójico y contradictorio, porque uno paga un precio económico alto por algo que vale mucho, pero el Señor pagó un precio muy alto por lo que no valíamos nada, y eso es lo que nosotros debemos valorar. Un amigo que esta noche quiera hablar con Dios y reconocer su condición, y reconocer que necesita de Dios, y reconocer que necesita perdón de pecados. Qué bueno en esta noche poder bajar nuestro orgullo, poder bajar nuestros pensamientos, lo que sentimos. Hay un versículo que dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, porque es necesario que nosotros a veces nos bajemos un poquitico nuestro orgullo y empecemos a menguar nosotros y le demos la oportunidad a que Dios haga algo en nuestras vidas. Porque el fariseo decía: yo no soy como ese publicano, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gane, yo no soy como el resto de los pecadores. Y el Señor no escuchó esa oración, pero el publicano ni siquiera se atrevía a mirar al templo, sino que agachaba su rostro y decía: hoy, Señor, sé propicio a mí, pecador. El publicano reconocía su condición. El publicano sí reconocía que había pecado delante de Dios, que estaba mal, y no era capaz ni siquiera de levantar su mirada. Y el Señor dice algo bonito que me llama la atención: os digo que este publicano descendió justificado antes que el otro. Porque esa es la actitud que Dios necesita de las personas. Amigo, si nunca has sentido a Dios y lo quieres sentir, yo te invito a que hables con Él esta noche. Es un reto muy grande, pero yo sé que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Es un reto decir: ¿cómo así que Dios lo voy a sentir en mi corazón? ¿Cómo así que Dios me va a dar paz con que simplemente me arrodille y hable con Él? Es así de sencillo. Yo sé y yo conozco al Dios que te estoy predicando. Yo he sentido al Dios que te estoy predicando. Esta iglesia conoce el Dios que te estoy predicando. Y cuando Jesús mete la mano en el corazón de un ser humano, cosas especiales y poderosas empiezan a pasar. Quiero invitar también los líderes de evangelismo, los hermanos, y vamos a orar por estas personas. Como que vamos a hacer un cerco de protección de ellos y vamos a decirle: Señor, ten misericordia de estas personas. Ayúdalos, Señor, a reconocer lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Fue muy grande el precio del Señor. Fue mucho lo que hizo el Señor Jesús, y es poco lo que tenemos que hacer nosotros. Abre tus labios, amigo, esta noche y habla con Dios. Dile que tú lo necesitas a Él. Reconoce en la condición que estás. Dile: Señor, yo reconozco que necesito de arrepentimiento. Yo reconozco que te he fallado. Ahora vengo a caer en cuenta de que has pagado un precio por mí. Ahora vengo a caer en cuenta, Señor, que sí,
que si valgo, que si tengo importancia para alguien. Porque muchas veces me han dicho que no valgo nada, que no soy importante, que no tengo precio para nadie. Muchas veces me ha despreciado hasta mi propia familia. La sociedad me ha despreciado. Pero hoy vengo a entender, Señor, que para ti tengo un precio especial. Hoy vengo a entender, Señor Jesús, que tú eres Dios, que tú perdonas pecados, que tú puedes hacer algo especial en mi vida. Habla con Dios, amigo, y pide misericordia, pide perdón de Dios, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me diste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me diste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó y me diste nombre, y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. 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 Porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, qué maravilloso es Dios con cada uno de nosotros. Él en esta noche ha hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, ha hablado a los amigos en esta noche, porque Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros.